clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la clave. Mirko Macari, Natalia Saavedra, ¿cómo están? Muy buenos días. Hay harto tema. Está lo, Buenos días. Está lo del pacto migratorio, están los coletazos de la CEP, que dicho sea de paso no la hemos tocado mucho aquí. No. El sacerdote O'Reilly se supone que se tiene que despedir del país y creo que se va a México, no se va a su país natal. Debería haber decreto de expulsión del Ministerio del Interior. Sí. Está ocupado en otras cosas el ministerio. No, pero yo creo que debe tener algún funcionario. No, están todos en el factor. Tenemos la interpelación a Chadwick hoy día. La interpelación a Andrés Chadwick hoy día, ministro del Interior. 4 de la tarde. ¿Por dónde quiere partir? Bueno, comentando un poco lo del pacto migratorio, que es notable porque creo que cumple el objetivo 1 del gobierno, sacar de la agenda el incómodo, del número 1 de la agenda, el incómodo tema carabinero, que era inmanejable para el gobierno porque desfondaba la imagen de autoridad del presidente y de los ministros y la idea de instalaba la sensación de que hay un despelote en carabineros que ni el general director puede resolver, y estamos todos hablando de pacto migratorio, y eso es bueno para el gobierno porque ordena su base de apoyo, porque puede despacharse cuñas que van a ser bien recibidas, y muy probablemente en la medida en que el tema se mantenga vigente, el presidente va a subir 2 puntitos, 3 puntitos, 4 puntitos para el próximo lunes. Finalmente de eso se trata, de quién maneja, quién gobierna, de qué se trata el poder. El poder lo tiene que manejar la agenda, y el gobierno cambió de agenda. Entonces, dicho lo anterior, todo el pataleo del mainstream liberal, pro globalización, etcétera, en el imaginario, todo ese mundo que vive en el imaginario de que Chile es un país cuasi moderno, OCDE, donde podemos tomar café tranquilo en Starbucks, y leer autores en inglés. El mundo que vive, esta gente que vive todo en aeropuertos, que compran libros en aeropuertos, que viajan todo el tiempo y les gustan los números y todo. Y claro, eso va para ese mundo incómodo. Yo no sé qué dirá Sebastián Edwards, ¿no? Debe estar Epaté. Sebastián Edwards, que le dio su apoyo a Piñera, y que los deja como chaleco de mono afuera, pues. Esto es feo para eso. Esta gente lo que le hace ariscar la nariz esta idea del populismo. Por cierto, los Chávez y los Evo y toda esa cosa, pero tampoco le gustan los Trump ni los Bolsonaro. No los viste, son feos. Entonces nos deja instalados en términos de imagen afuera en ese barrio. Debe haber harto coleguismo, leninismo que adscribía a Piñera como el retorno de la trenza a la transición, que debe estar un poquito espantado, pero bueno, esa gente no es decisiva, construyen opinión, efectivamente son las que construyen opinión en los medios y son la elite, pero ya quedó claro que el gobierno no le interesa la elite, o no gobierna para la elite, toca los tambores de la tribu, es más básico. Y es interesante, yo creo que es interesante lo que está pasando porque el 2011 el movimiento estudiantil ponía en entredicho, cuestionaba, impugnaba las lógicas del modelo económico, del orden neoliberal global en el que estaba inserto Chile, y ahora este gobierno cuestiona las lógicas políticas. De eso es lo que te habla claramente del fin del ciclo, del agotamiento de ese modo de construir el orden social interno en Chile y mundial, porque esta idea de la política exterior unitaria, del país insertado al mundo, de seguir la cosa multilateral a rajatabla, era parte de ese canto, ¿no? Que se decía Chile es un país serio, esta frase de Lago, Chile es un país serio, con esa que se hacían todos pipí en Casa Piedra. Estamos de orgullo. Eso se empieza a desmoronar, pero a pasos agigantados.
a pasos agigantados esta idea de las políticas públicas. Hay realidades y números indiscutibles. La realidad se expresa en números y las políticas públicas son superiores a la política, porque la política es populismo, es hacer lo que la gente quiere hacer porque son votos, o decir lo que la gente quiere escuchar porque son votos y porque son apoyo en la encuesta, pero hay un grupo tecnocrático que sabe la verdad. Entonces, eso está fracturado. Que venga Piñera a reforzar esa fractura, te habla de la magnitud de la fractura, ¿no? De que ya no es posible volver atrás. Ahora no es imposible volver atrás. Yo creo que un buen título de un libro de diciembre sería ¿Cómo invisibilizar a un ministro en 48 horas? Porque la posición en la que esto deja a Ampuero es totalmente incómoda. Se habló en medios ayer de la trastienda, en el fondo, de por qué no estaba, de cómo en el fondo también los parlamentarios se habían enterado por la prensa de esta situación cuando él asistía a la Comisión de Relaciones Exteriores. Físicamente yo sentía a Piñera cuando estaba en este anuncio, se fijan que uno ya como que lo conoce un poco más, como un poco ya demasiado incómodo, demasiado fuera de su lugar de confort, y yo siento que esto deja además una tensión con este canciller que alguna vez el Mostrador lo bautizó como el canciller invisible hace unos meses, una crónica bastante buena que se escribió del área política. Lo deja en una posición demasiado bypaseado, como diríamos coloquialmente. Creo que eso es un efecto relevante a analizar. Y el otro punto también es lo que hizo Uvilla, en el fondo, que tiene que ver con que emigrar no es un derecho humano. Entonces, migrar, exactamente, migrar no es un derecho humano. Entonces la pregunta es efectivamente si eso no es un derecho humano, en una discusión mucho más profunda. Yo creo que esos dos aspectos son relevantes a echarles una mirada. Yo escuchaba la editorial de Fernando y aunque obviamente estoy de acuerdo con el fondo del asunto, había en tu discurso esa idea, que yo creo que es una falsa idea y de la que mucha gente se tiene que estar desayunando, de que la derecha chilena era liberal o ha sido liberal. Yo creo que nunca ha sido liberal. O sea, bienvenidos a la realidad de Piñera, el apostador de ocasión. No, Piñera fue su primer gobierno centrista y concertacionista porque era la pulsión del minuto. Y fue avasallado. Pero Piñera es un apostador de ocasión y entonces va a estar con la dirección del viento cuando sopla. Su fracaso en su primer gobierno tiene que ver con que se le hace ver que él es el presidente de la derecha y de ahí no puede moverse. Y entonces, bienvenido al fin de la ilusión de los cómplices pasivos. De que Piñera era alguien diferente y que venía de ese mundo entre comillas liberal y que expresaba otra cosa y que iba a poder modificar la derecha. La derecha ha sido en Chile siempre profundamente una cosa y profundamente antiliberal, es decir, la madre superiora del intelectual de la derecha, Lucía Santa Cruz, se oponía al divorcio en su minuto. Ese es el liberalismo. Entonces, es una ilusión que se crea, que se vende. O sea, UDI no podría ser un partido centro-derecha en ninguna parte del mundo. Y acá, bueno, se comulga con esa rueda de carreta. Y Chávez estuvo en Chacarilla, no puede ser tampoco el epítome del estándar OCDE respecto de las autoridades políticas. Pero en la élite se hace arma un consenso. Porque como la gracia de la transición es que todos entran al club, son todos parte de un club. Entonces Chávez también está en el club y buena onda y todo, pero finalmente sale lo que es, cuando se rompe el país conducido por esa élite, porque esa élite construye una gran fake news que no tiene discusión. Lo que pasa es que eso se fractura y entonces ahora hay muchos grupos, cada uno con su discurso y su propia fake news. Pero bienvenido a la realidad, pues. Hoy día la sociedad es más democrática, en el sentido que se pueden expresar distintas pulsiones a la agregarle a eso que tú estás diciendo. Ok, yo puedo convenir en que la derecha tiene un estándar histórico determinado y que quizás en términos estrictos es menos liberal de lo que uno la imagina en el Partido Conservador inglés o en el Partido Republicano estadounidense, en fin. Pero otra cosa totalmente distinta es que tú de pronto veas a personas que no te imaginaste que pudieran tener actitudes propias de, si tú quieres, un régimen represivo o propias de un régimen dictatorial y que tú te das cuenta ¿Como que... quiénes?
Estoy hablando del propio presidente Piñera. Por eso, sí. Que eventualmente, porque el curso de los acontecimientos lo empujan a ser parte de un grupo que se está articulando para tener una manera de enfrentar el mundo de una determinada manera, termine converso a lo que viene. Terminen conversos a lo que vienen. La conversión es un fenómeno extraordinariamente interesante de analizar cuando se trata de la cosa política e incluso la cosa religiosa, pero sobre todo la política. Es súper interesante analizar personas que capitalizaron de un determinado régimen, que vivieron toda su vida a expensas del trabajo de un pueblo para que tú llegaras allá, tuvieras cobijo como migrante, fueras una persona que creciera, y posteriormente cuando tú ya estabas con tus 2 pies arriba de la de la plataforma y podías correr por tu propia cuenta, lo primero que hiciste fue escupirle a aquellos que te volvieron a poner de pie. Y por lo tanto es un fenómeno muy especial, que a veces es un individual, como en el caso Ampuero o el caso Mauricio Rojas, pero a veces se da en grupo, donde tú empiezas de pronto a observar determinadas cosas que, por eso hice la editorial señalando que la fake news, las mentiras que se dicen y que coinciden con lo que uno piensa, dejan de ser mentiras en la cabeza de esa persona, pasan a ser absolutamente ciertas. Y por lo tanto, tú pronto no te das cuenta la velocidad en que de repente empiezas a repetir cosas como aquel que tú nunca jamás te imaginaste que iba a ser. Y si es que el que lleva el tambor es Trump, vas a hablar como Trump. Si el que lleva el tambor es Bolsonaro, vas a hablar como Bolsonaro. Si es que el que lleva el tambor son los húngaros, los polacos o los italianos del norte, vas a hablar como ellos y no te van a parecer extraño, y lo que ellos digan siempre va a haber una excusa y un contexto. Es respetable, es un gobierno electo respetable, y tú vas a tener un contexto para explicar cada una de sus frases, incluso las más barbáricas. Y por lo tanto, cuando tú transitas y te vas en esa ola que te lleva para allá, para mantenerte, porque has incubado miedo y el miedo se te fue de las manos, y por lo tanto tienes que capitalizarlo de alguna forma en términos políticos, y la forma de capitalizarlo es, para ponerlo en la imagen más probablemente rastrera que se ha hecho en la historia de Chile, finalmente terminas convirtiéndote en una banderita chiquitita chilena que está en el centro de la bandera de Estados Unidos. Tú hablas, Fernando, en el fondo de una conversión colectiva donde una fuerza política ya se convence de un discurso que, como dices tú, parte en el fondo desde el autoritario, de decir, yo soy como presidente el que define y el que pone un martillo y define los flujos migratorios, no el movimiento social, no son las tendencias. Yo decido cuánta gente entra por la puerta de mi país y la cierro con llave cuando así lo determino. No hay nada más poderoso que una idea a la que le llegó su hora. Claro, ahora, lo peligroso de eso, y Mirko, tú tempranamente, me acuerdo que cuando recién se instaló el gobierno, lo conversamos acá en la radio, tú en algún minuto dijiste, hay que ver si la derecha en algún minuto, mirando a un segundo periodo, a una continuidad política, está dispuesta, a romper huevos en el fondo, a quebrar con alguno de sus paradigmas liberales. Obvio. Y en el fondo estamos viendo, yo siento ese comportamiento, pero no precisamente hacia el centro, sino hacia todo lo contrario, que es lo que planteas tú, Fernando. Y lo otro también que a mí me llama mucho la atención es cuando Piñera dice, esta decisión efectivamente la tomé yo. Esto pasó por mí. Y que tú has hablado mucho, Fernando, también de lo personalizado en el fondo que está este gobierno de Piñera, donde va minimizando a cada uno de los ministros o va absorbiendo las capacidades de cada uno de los ministros para tomar personalmente las decisiones, con los riesgos que eso además conlleva a la figura política. No, claro, es que ese otro fenómeno que también es parte de la cazuela esta de que estamos en otro escenario, y es la personalización del poder. Exacto. El culto a la persona también es una cuestión que está empezando a destilarse por ahí. Si tú lo empiezas a observar el discurso que te repiten siempre los ministros en el gobierno del presidente Piñera, y tal como dijo el presidente Piñera, están ordenados, están mandados por la moneda a decir eso. Varias veces, cada vez que hablen públicamente, tal como lo dice el presidente Piñera, porque en el gobierno del presidente Piñera, la personalización, que es una cuestión que está en la cultura chilena siempre muy arraigada, ¿no? Que es parte de nuestro subdesarrollo exitoso. Pero en relación a lo anterior, sí, así la noticia de fondo, lo interesante es que ahora se evidencia nomás, pero a cualquier observador medio era evidente que la noticia es que se está reconfigurando la geología de la derecha. Esa es la noticia relevante.
como se empezó con la nueva mayoría a reconfigurar la geología mientras la de izquierda la se llamada diluye, mientras la izquierda se diluye, la derecha se está se reconfigurando. diluye, se reinventa, pero también rompe con el pasado neoliberal, la centroizquierda en general. Tú ves, o sea, el peso del eje articulador ya no está en la defensa de los gobiernos de la concertación. Ahora Claramente, lo vamos a ver claramente en las elecciones, como el Partido Socialista toma cada vez más esas banderas por temor a que ese espacio lo vaya a ocupar el Frente Amplio, por ejemplo, por una cuestión de disputa política, y los que levantan la bandera de la concertación están solos. Carola Goich, ¿cuánto sacó? 5%, 6%, no me acuerdo, no quiero herir susceptibilidades. 5 llegó. Eso, entonces... pero ahora ocurre en el sector que es más relevante por su peso, por su incidencia real en la historia de Chile desde siempre, que es la derecha. O sea, ese es el grupo que hay que prestarle atención. Y se está cambiando. O sea, respecto de Piñera, está la frase famosa de Groucho Marx: estas son mis convicciones, y si no te gustan, pues bien, tengo otras. Ahora en la trastienda del Eso para mí no es análisis, noticia, del análisis comunicacional, como dijo Mirko al inicio, está esta pauta que diríamos periodísticamente, donde en el fondo se hacen de esta bandera contra la migración, autoritaria respecto a la migración con la no, digamos, la no firma del pacto. Y yo creo que no sé si es mejor mostrarse como un gobierno autoritario, al parecer sí, que mostrarse como un gobierno inepto respecto al control de una de las principales instituciones del país, que es el Carabineros. Me imagino que en algún minuto se sopesa que esto puede traer mucho más rédito, entonces que no importa mostrarse como un gobierno adherido a la ultraderecha, conservadora, como dices tú, autoritaria, casi rayando en lo dictatorial en algunas de las decisiones, que mostrarse como un gobierno que no sabe lo que hace una de las principales instituciones del país. La gracia de la derecha es que tú no tienes que saber de política ni leer de política para comprenderla, basta ver cómo se porta el jefe en la empresa en Chile. Entonces eso es un conocimiento que tiene todo chileno. Eso es la derecha. Su eto, su raigambre. Entonces, siempre ha tenido esa cultura autoritaria y verticalista. Entonces, lo que se construye es simplemente un espejismo en la transición, esta idea del consenso de la élite, que está en torno a lo liberal, y lo liberal, el liberal es algo que te viste muy bien, y todos se ponen traje de liberales. Y entonces Nicolás Ibáñez, que tiene foto de Pinochet, se receta armarse una fundación y ponerle liberal. Y entonces las reformas del gobierno militar fueron liberales, pero todos se visten con eso. Dime a alguien que no se ponga ese ropaje de liberal. No, claro, hay poca densidad porque este es un país antiintelectual, pero la derecha principalmente es muy antiintelectual, es de pulsiones, es de resultados, es de números. La izquierda se sofisticó con el exilio y con la experiencia en Italia, en Francia, los trajes, las corbatas caras. Siempre ha sido leída, en ese sentido sí, siempre ha sido más leída, pero la derecha no. La derecha es Osandón, que a propósito que le fue muy mal en la encuesta del CEP. Ahora podemos conversarla, porque yo creo que hay pelambre entretenido ahí. Una cosa cortita, a mí me llama la atención cómo esto finalmente va a rebotar en lo que decías tú, este par de puntos positivos en las encuestas, Mirko, porque me cuesta creer, y desde la inocencia, en que efectivamente a nivel masivo una evaluación positiva tiene que ver con este tipo de medidas. Con efectivamente ser mucho más autoritario. Este jueves llega a Chile el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Entiendo que hay fuertes contactos de muchos parlamentarios por reunirse con él, de muchos empresarios por reunirse con él, Piñera, que se junte con Piñera también, y yo creo que eso en el fondo demuestra lo que tú planteas, que hay toda una cosa como de mostrarse como un liberal de derecha, pero submarineada, porque me quiero juntar con el representante del gobierno más conservador de América Latina. Ser liberal te vestía en un momento, ahora van a tener que ponerse otra cosa que te va a vestir. Y va a tener otro ropaje. Mira, estas son historias que desgraciadamente son conocidas. Si esto continuara el mismo ritmo que lleva, tú lo vas a notar en tu casa, en tu familia. Tú vas a notar de repente que el tío ese, o el hermano ese, o el gallo ese deja de querer sentarse a la mesa contigo, porque cada vez que se sientan se pelean. Y de pronto sale deja la cosa de ser cariñosa y pasa a ser rabia. Y tú descargas la rabia contra aquellos que tú consideras que son el enemigo, porque te crearon un enemigo. Y el enemigo puede ser el migrante, el enemigo puede ser la mujer, el enemigo, en el caso de los hombres, el enemigo puede ser, el tipo que tiene determinadas ideas, o el estudiante con pelo largo y barba, da lo mismo.
pero tú necesitas expulsar, porque se te metió dentro, en tu set de ideas, se te metió la sensación de que no hay tiempo para dialogar, no hay tiempo para conversar. Lo que cabe ahora, y así va a ocurrir, espero que esté equivocado, pero podría seguir si es que la programación continúa, lo que cabe es la definición. Y la definición te permite a ti justificar cualquier cosa que pase. Si hubo personas sensatas, buenas personas que tenían, si tú quieres, una formación, yo te diría, amorosa, que cuando se les acabaron las excusas para imaginarse por qué el cuerpo del pariente terminó acribillado a lazo o desaparecido, sacaban el último de los argumentos de una atmósfera de emporcamiento rabioso, que era decir, mira, algo habrán hecho. Y puedes dormir un poco más tranquilo con la frase. Algo habrán hecho. Cuando ya no tienes evidencia y estás enfrentado a ya el fin de los diálogos, el fin de los consensos, el fin de los multilaterales que hablan sobre problemas comunes, lo que queda es, bueno, es él o yo. Pero es ella o yo, punto. Además, los que enarbolan grandes discursos respecto de la tolerancia y la diversidad y el liberalismo, cuando a la hora eran los que hubo, mira, Evópoli, ¿ah? ¿Qué tiene que hacer el mundo liberal detrás de ese discurso? Nada. Pero van a seguir ahí porque se trata de ganar la siguiente elección y de mantener las cuotas de poder. Y van a tener que pasar el test de si es que tienen que buscar, justificar o excusar cosas, aunque internamente en sus propias reuniones digan, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué decimos esto? Pero ahora yo creo que cada vez se hace más... También creo que eso va a ocurrir. Cada vez se hace más insostenible el disfraz, Fernando, siento yo. Esta cosa como que tú ejemplificabas con Nicolás Ibáñez, con que se pare y te diga, bueno, yo soy un liberal de derecha, pero que no apoyo el aborto, que no sé, que no creo en el matrimonio igualitario, que no quiero que vengan migrantes. En el fondo, ese disfraz se hace cada vez, es como ya rayando en lo ridículo. Entonces yo siento que se empiezan a develar, digamos, esas polarizaciones que ya no pueden seguirse disfrazando. No pueden seguirse maquillando, digamos, como cuando uno se saca la pintura en la noche y ya se me acabó el maquillaje. En la transición que habían todas en las fotos de las páginas sociales en el Mercurio, entonces era todo un club. Déjame plantearte lo que ya hay adelanto en esto. Ya hay adelanto esto en el sistema económico. Y tú, Natalia, que trabaja eso, lo puedes entender mejor que nadie. Si tener 3 o 4 grupos económicos que controlan prácticamente el 90% de las prestaciones básicas, es el anticapitalismo. Es una cosa ridícula. Para Adam Smith se daría vuelta en su tumba 150 veces y tú ya la has justificado. Porque es radicalmente distinto un sistema proempresa que uno promercado, y en Chile tenemos una proempresa. Entonces, no hay competencia, no tienes este flujo de discusión sobre los precios versus las posibilidades de innovar. El mercado no es capaz de regularse. El mercado no tiene ni una posibilidad de regularse y más aún paga ingentes cantidades de plata a parlamentarios para que no los regulen a ellos. Y por lo tanto, tú ves eso todo el tiempo. Ves 3 farmacias, 3 bancos, 3 AFP, 3 ISAPRE, todo funciona así. 3 canales de televisión, en fin, que eso sí que es raro porque son demasiados para un país, pero da lo mismo. Pero solo un gran programa de radio. Pero bueno, tú tienes eso y ya tú te conformaste con la explicación que te dieron y la repites. Oye, pero es que estas cosas tienden así porque es más ordenado y porque los tipos son más capaces. Cuando todo lo que tú propusiste como sistema lógico era que eso no se podía dar porque tendía inevitablemente a la colusión, al monopolio, a tener que hacer ingentes esfuerzos bajo cuerda por mantener a raya a la política para que no se metieran a regularlo. Y eso
Ya lo compraste, ya lo defiende. Pero Fernando, Entonces, ¿tú crees que ya se compró la idea que señalaba ayer Piñera en parte de sus declaraciones, que decía, queremos mucho a los migrantes, pero no queremos a los migrantes malos, esos que roban, esos que hacen cosas malas, esos no los queremos? Si Piñera no es Trump, o sea, una versión No, claro, chilena, pero eso a mí me rayaba en lo ridículo. Es la este versión mensaje. edulcorada, po. Si todo acá es edulcorado. Eso Claro, es parte pero de mi nuestra pregunta es si eso naturaleza. alguien finalmente, como dices tú, Fernando, hay ese mensaje, es decir, los migrantes malos, y esta cosa que insiste como de profesor de colegio con el dedo levantado, le está quedando a alguien, porque uno esperaría el punto seguido respecto al argumento. Entonces no estoy tan segura de que ese mensaje en particular esté generando un efecto. Por eso digo, a lo mejor soy incrédula respecto a que en cierta masa de gente eso sí está generando un efecto. Ayer veía en algunos Twitter de medios de comunicación encuestas que se estaban haciendo en línea respecto a si apoyaban retirarse del pacto, y el 70% en varias mediciones indicaba que sí, que Sí, porque el gobierno no va a tener ese discurso si no lo tiene súper medido. Si por eso le cae como anillo el dedo el fin de semana esta cuestión, para sacarse el GOPE, empezar la salida del GOPE, la Araucanía. Sí, es una medida que es popular, por cierto, rajatabla en su base de votantes, incluso más allá, porque te toca el sentido común. Toca la creencia generalizada de que los migrantes son una amenaza porque me quitan la pega. ¿Y usted ha tenido problemas con un migrante? No, yo nunca he tenido, pero en realidad hay problema de pega, me pueden quitar la pega. Son percepciones, estamos habitando. Son puras percepciones. Estamos habitando en el universo de las percepciones, pero eso no es modificable con ningún argumento, ningún paper. Claro, son las condiciones de la sociedad. Incluso desde el punto de vista de los parlamentarios que aprobaron que suba de un 14 a un 40% la fuerza laboral extranjera. Entonces, mientras el Parlamento está aprobando una medida que implica sumar extranjeros a la fuerza laboral, el gobierno está diciendo que nos incomoda. Sí, pero el Parlamento tampoco es un derroche de virtud en este minuto. O sea, no es el lugar de los mejores. Claro, pero uno esperaría no que es la Cámara de los Lores, no es el Foro de Atenas. Sí, pero convengamos que gran parte de esto ocurre porque no tienes oposición para que no ocurra. No solamente en este tema, sino que en un montón de otros temas no tienes oposición para que eso ocurra. Que cada cierto tiempo se lance una interpelación, un acto simbólico que parezca que tú estás ordenado detrás de una posición para hacer que un ministro responda, es una pirotecnia barata nomás. No tiene ningún efecto práctico, como no lo va a tener la de hoy día. Hacemos una pausa y volvemos. Hora clave. Son las 8:57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. A las 7 de la tarde, de lunes a viernes, Pensar es clave. Traemos a los más diversos protagonistas de la cultura. Hoy día comenzamos con una recachada de músicos. 3 músicos, pero en realidad esta es media banda. La otra mitad no vino. Claro. Sale muy caro movilizar tanta gente. Ellos son todos integrantes de la media banda. Mira, partimos con la media banda del año 2000. Ya, o sea, ya es mayor de edad. Sí, estuvimos un año ensayando. Es el año de gestación. Claro. Ahí está como los elefantes. El año de gestación y luego nace la media banda. Federico Sánchez conversa con ellos para que nos expliquen el porqué del mundo en que vivimos. Estimados amigos, Pensar es clave hoy día con un actor y director teatral
fenomenal Willy Sembler. Yo era un niño patológicamente tímido. Me obligaron por esa razón en algún 21 de mayo muy chico a hacer Arturo Prat. Y me mandé el discurso de Prat y al final me aplaudieron. Y eso me cambió la vida. Pensar es clave. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. 92.9. Somos cultura. Somos la clave. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave y tenemos otros temas. Veamos un poquitito la encuesta CEP y después vemos lo del sacerdote O'Reilly. Pero por favor. ¿Qué te pareció la CEP? Es bien interesante, porque la CEP, acuérdate que a diferencia de las otras que se hacen normalmente, y que a diferencia de la Academ, que tiene una metodología totalmente distinta, esta es cara a cara. La CEP se toman el tiempo y por eso hacen 2 al año, digamos. Se toman el tiempo y van a personas. Por eso es una vez al año. Claro. Ahora están austeros. Sí, y permite sopesar tendencias y estado de ánimo más allá de las coyunturas, como por ejemplo la que estábamos comentando en el primer bloque. Y bueno, viene a confirmar algo que yo he sostenido acá desde que partimos, de que ojo con Lavín, porque en general se ha dado desde el retorno de la democracia en el año 90 de que quien parte punteando las encuestas termina siendo el siguiente presidente. Eso no ha sido desmentido, salvo que tengo entendido en la justamente del periodo de Lago, donde efectivamente partió punteando Lavín, que había disputado la presidencia con Lago y terminó ganando Bachelet, que se metió entre medio. Tengo entendido, puede que algún experto me desmienta bien, pero en general hay solidez en las proyecciones de las figuras presidenciales. Porque se pelee con la nueva. Quien va punteando termina muy probablemente ungido como el siguiente presidente de Chile. Pasó las 2 veces con Piñera, pasó las 2 veces con Bachelet. Eso, hay un factor ahí, sí. ¿Lavinicus vienen? Sí, yo lo he sostenido, claro. Y de alguna manera Lavín percibe algo contrario a todo lo que venimos hablando en la primera parte, que para ganar no necesita simplemente expresar a la derecha, sino que ir al 50+1, que es su problema, ¿no? Porque el problema de Lavín histórico en política es cómo obtengo el 50+1. Ese ha sido el zapato que le ha apretado. Y él ha logrado encontrar un tono muy original, que ningún otro político ha logrado, de saltarse la mediación, valga la redundancia, de los medios de comunicación. Lavín no convoca a conferencias de prensa. Es el primer político que está gobernando o haciendo el gobierno de su comuna y proyectando su imagen a través de gestión propia de redes. Cuando digo propia de él, personal. Bueno, ahí está trabajando. Tiene un asesor con Antoni Gómez Ruiz. Te sí. recomiendo una nota de Felipe Sala en el Mostrador, donde perfiló en el fondo a este catalán que ha hecho algunas exposiciones bien puntuales en Chile respecto al manejo de las redes sociales. Y es interesante, digamos, analizar cómo él lo está vendiendo como personaje, como dice Mirko, lejos de la pauta en el diario y en el matutino, sino de otra forma, digamos, distinta. Sí, tenemos un invitado para esta parte. Una conexión. Una conexión con Cristóbal Belolio. ¿Cómo está Cristóbal? Estamos. No teníamos a Cristóbal. No ha despertado todavía. Claro. Bueno, pero vamos a conversar con Cristóbal Belolio sobre Le despiertan a la guagua, Cristóbal Belolio, de verdad venía a la radio. Sí. A arreglar cuentas. Oye, bueno, Lavín ha hecho varias cosas bien interesantes. ¿Y quién ha hecho un mal negocio según la CEP? Osandón. Osandón se compró, probablemente Carlos Larraín le vendió, le dijo, oye, ahora apoya a Piñera, no le peguís más, y para la otra tenía el apoyo del sector. Y lo que queda claro es que el sector no lo apoya a él, él no pega en la derecha, no gusta en la derecha, y su apoyo, su popularidad tenía que ver con que se mostraba como el único capaz de encarar a Piñera. Su valor tenía que ver con que era el que enfrentaba a Piñera. Entonces hizo un pésimo negocio por algunos funcionarios menores en La Moneda. Está en un grave problema porque su lugar lo ocupó Lavín, claramente. Ahora sí, estamos con Cristóbal Belolio. Cristóbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Cristóbal. ¿Qué tal, Mirko? Queríamos conversar contigo porque saliste iracundamente a
castigar la no firma del pacto migratorio y además a pegarle una miradita a algunas otras cosas que están pasando. ¿Qué te parece? Como tú sabes, yo soy muy prudente y generalmente sí, amarillo. Eres súper prudente. Así que si hay que salir salvo en las fiestas es porque me invade la convicción de que en este caso se está tomando el rumbo equivocado. Más allá del cálculo electoral, que yo en eso creo que el presidente puede estar en lo correcto, un gobierno que está hoy día bajo el umbral del 40%, mira las encuestas, se da cuenta de que una mayoría de los chilenos quiere que se endurezca respecto a la migración. Hay que recuperar el control de la agenda de alguna manera después del caso Catrillanca, y yo creo que sigue el libreto de lo que han hecho otros movimientos de derecha y extrema derecha, digámoslo, en el mundo. Por ejemplo, no era un tema en Alemania, había pasado completamente colado, hasta que la AfD, que es el movimiento de ultraderecha alemán, lo puso sobre la agenda. Lo mismo en Eslovaquia y en otros países donde esto había pasado absolutamente colado, y la derecha o la ultraderecha lo usa como una forma de dividir la población entre aquellos que están a favor y en contra de la migración, y en esos debates la ultraderecha suele rentar. Yo creo que aquí estamos haciendo algo bastante parecido, porque están todos los expertos de acuerdo con que el pacto no tiene dientes, es un compacto no vinculante, están todos de acuerdo en que el principio de soberanía nacional queda intocado, o sea, no, aquí es mentira que nosotros le vamos a ceder control a un organismo supranacional. El gobierno recurre a una batería de argumentos que calzan bastante con lo que se llama la posverdad, o le han llamado la posverdad. Me recuerda cuando, por ejemplo, el UKIP británico ponía carteles de miles de personas entrando a Gran Bretaña y eran fotos de otro lugar, tratando de alimentar un poco y avivar el miedo. Yo creo que mucho de lo que usualmente en nuestro país dicen comentaristas bastante radicales y excéntricos, hoy día incluso lo están diciendo personas del mainstream de la derecha, y eso ya es más preocupante. Y no estoy hablando aquí de la diputada Camila Flores o del diputado Leonidas Romero, estoy hablando de personas que deberían saber más y mejor de esto, y creo que finalmente el gobierno lo que sabe es que esto no tiene ningún efecto, pero entiende que comunicacionalmente dar el mensaje de que está, entre comillas, ordenando la casa contra la migración en general, ya a esta altura ni siquiera pongámosle regular o irregular, contra la migración, ese mensaje lo pone además en un bando antiglobalista que hoy día va para arriba. Esa es la verdad. Cristóbal, Salvini, Orban, dime. Comentábamos en la primera parte con Fernando que quizás la noticia de fondo acá es la reconfiguración de la geología de la derecha. Tú trabajaste en la primera campaña de Piñera un tiempo breve con él, para la campaña del 2009, conoces al personaje de cerca. Y Piñera en esa época era, dentro de la derecha, justamente el representante del mundo liberal, ¿no? El anti-UDI, el anti-pinochetismo. ¿Cómo has visto la mutación del sector? En el que tú tienes muchas redes, mucho contacto, cómo ha ido cambiando, ¿no? Detrás de esta idea de moda en el mundo, de reconfiguración de la derecha chilena, que se vestía o se quiso vestir por mucho tiempo de otros ropajes. Sí, bueno, esto no va en el camino, esto no va en ese camino, porque Macron o Trudeau o la misma Angela Merkel, por supuesto que están representando hoy día una derecha que entiende el problema, que entiende que los problemas globales se resuelven con herramientas globales, o por lo menos avanzar en cooperación en ese sentido. Si fuese una derecha liberal, debería también seguir la tradición liberal del multilateralismo y las teorías políticas liberales que consideran, internacionales liberales que consideran de que el mundo puede ser mejor a través de nuestros acuerdos de cooperación. Esto, en cambio, es teoría internacional realista pura. Aquí me importa de qué manera saco rédito en la interna. Ahora, se reconfigura todo el escenario hoy día a partir de que los movimientos populistas de izquierda y de derecha parecen haciendo una causa común contra una élite globalista cosmopolita. Y esa élite globalista cosmopolita puede ser tanto liberal como socialdemócrata. En eso estamos todos juntos aquí. Y los liberales y los socialdemócratas aparecen asediados por populismo de izquierda y de derecha. O sea, no es casualidad que los chalecos amarillos en Francia hayan sido elogiados tanto por Marine Le Pen como por Jean-Luc Mélenchon, o sea, los dos extremos.
Porque hay también quizás un legítimo encabronamiento con sentir no solamente que el chancho está mal pelado o que le estamos entregando nuestra soberanía a organismos no electos, y yo creo que el problema es que justamente esa élite liberal bien pensante a la Macron está teniendo hoy día problemas para resistir este embate. En Chile, si tuviéramos los chalecos amarillos desplegados en la calle, quizás verías a partidarios de José Antonio Kast como del Frente Amplio, codo a codo peleando contra esta élite en la cual cabería desde Alamán hasta Lago, por ponerte un ejemplo. En Chile yo creo que lo que está haciendo hoy día Piñera es tratar de cubrir sus bases. La derecha, particularmente la de la José Antonio Kast, esa derecha más allá del muro, en el lenguaje de Juego de Tronos, se está transformando en un fenómeno relevante, y Piñera sale a cubrir eso y decir, no, la migración para la derecha, incluyendo mi gobierno, es un tema relevante, y yo creo que va a ser uno de los 5 temas más relevantes de la próxima elección presidencial. Ahora, Cristóbal, hay un punto que en esa ecuación, la derecha chilena desde la dictadura en adelante, siempre tuvo unas palabras extraordinariamente cercanas y una visión muy cercana del mundo militar. De hecho, no tuvieron ningún problema en colocarlo en la Constitución del 80, esa frase de que las Fuerzas Armadas y de Orden eran garantes de la constitucionalidad. Y por lo tanto, eso se sacó después del 2005. Sí. Pero esa idea de que, mira, nosotros podemos alentar determinadas posiciones y determinadas cosas, en gran medida porque hay un backup, un respaldo que no entra probablemente en el cuadro de las elecciones clásicas, pero que es un soporte tremendo. Y sin embargo, a este gobierno se le ha empezado a desfondar esa base de apoyo, en términos de lo que está pasando en Carabineros, de lo que está pasando en el Ejército, de lo que el propio presidente decidió abrir de flanco al criticar a la Fuerza Aérea. Ahí hay un tema que nunca la derecha, desde la dictadura en adelante, ha dejado suelto, o si tú quieres, sin tener como muy cercana a las Fuerzas Armadas y de Orden. Sí, es un buen punto. Ahora, mi impresión es que Sebastián Piñera, en lo personal, él ya había un poco renunciado a ser el representante de ese mundo. Yo creo que con los cómplices pasivos y otras, los militares en general nunca han querido mucho a Piñera. Yo creo que José Antonio Kast es hoy día su principal representante. La gracia de José Antonio Kast es que, como volviendo a la jerga de Game of Thrones, agarra todas las tribus salvajes que hay más allá del muro, y cuando hablo de más allá del muro, más allá del sistema de partidos, más allá de Calle Suecia, y agarra desde familiares de militares en retiro, agarra evangélicos fanáticos, agarra católicos ultramontanos, agarra libertarios antiestado, agarra empresarios apolíticos, agarra nacionalpatriota, agarra todas esas bandas que están divididas más allá del muro y las representa, entre ellas la llamada familia militar. Kast cubre eso. Una de las razones por las cuales yo creo que, y cambiando de opinión respecto a lo que pensaba hace 2 años, yo creo que Jacqueline Van Rieselbergher para la UDI es mejor que Jaime Belolio, es porque justamente lo que hace es ponerle coto al avance de José Antonio Kast. Si gana Jaime Belolio, entre comillas, evopoliza a la UDI, y eso le genera más espacio a José Antonio Kast para avanzar. Piñera, de alguna manera, se ve siempre un problema respecto de esa disyuntiva, porque como tú sabes, cuando tú te cubres mucho el pecho te tapan las patas y viceversa. Ahora, respecto del mundo militar, yo creo que Piñera también tiene una oportunidad aquí. Generalmente se siente que la derecha está más cerca de ese mundo y que tome medidas para que se resuelvan los problemas actuales. Me parece que la gente en teoría debiese valorarlo. Ahora Piñera también se aprovecha de que hoy día esas instituciones están viviendo un momento de descalabro reputacional. Pegarle a Carabineros hoy día es gratis. Cristóbal, la manera como el Ministerio del Interior ha entregado la cabeza de Carabineros es notable, como si no dependiera de ellos, como si fueran otros a los cuales se les pudiera echar la culpa. Cristóbal, ¿cuánto tiempo puede tardar en llegar ese rédito que está buscando el gobierno con este tipo de decisiones? ¿Va a ser inmediato para, como planteábamos en el programa, para la próxima encuesta del lunes? ¿Es algo que se construye en el mediano plazo o puede ser relativamente rápido?
¿Lo de las Fuerzas Armadas? No, particularmente lo que mencionabas al principio, que tiene que ver en el fondo con alinearse con esta postura que ya no tiene que ver con este multilateralismo de lo liberal, sino ser mucho más apegado a lo ultraconservador. No, yo tengo la impresión, lamentablemente, que la gente está de acuerdo con que Chile no firme el pacto migratorio, porque el mensaje que vendió correctamente es: este era un acuerdo que básicamente nos obligaba a tener fronteras abiertas, que nos iba a arrastrar posteriormente a cortes internacionales, y no queremos eso. Ese es básicamente el mensaje que se envió, y por lo tanto yo creo que eso sí se va a ver reflejado en gente que va a apoyar el gobierno. Eso es la apuesta, ¿eh? Las cosas finalmente a veces no salen como uno anticipa, pero yo especulo que si es que es correcto de que hay una mayoría de chilenos contra la inmigración, fue esa encuesta, o sea, fue, dicho de otra manera, fue Interior y no Cancillería el que tomó esta decisión. O sea, ayer al canciller Ampuero, que es un liberal y un migrante, se le veía bastante incómodo pronunciando palabras que yo creo que él no cree, más allá de la desprolijidad diplomática de cómo se desarrolló todo esto. Oye, Cristóbal, estábamos hablando también de la CEP, a la que le dimos poca bola porque hubieron muchas noticias entre medio, y el liderazgo de Lavín, que parece incontrarrestable. Tú eres analista político, y en general comentábamos que los que parten liderando el primer año de gobierno, la encuesta, terminan casi siempre convertidos en presidente, ¿o no? Sí, dicen que el momento clave es marzo del año de la encuesta. Estamos un poquito antes, pero es verdad que ya a mitad del periodo anterior ya se empieza a notar, porque Lavín también, acuérdate que punteó todo el primer año siguiente al que perdió con Lagos. Piñera se le metió por los palos bastante después, pero por lo menos tenemos claramente un fenómeno de alguien que habíamos encargado el ataúd ya desde el punto de vista político. Su coalición le había entregado, así como en los Óscar, un premio a la trayectoria, que este municipio termal de Las Condes, como pensando que ya no habían ambiciones superiores, volver al origen. Es como cuando los jugadores se van de Europa y después vuelven al equipo de sus amores a retirarse. Esa era la clave en la cual originalmente se leía esto de Lavín y Matei. Pero ha demostrado que este es su elemento. Se le ve feliz, se le ve contento, se le ve activo, y además con agendas bastante interesantes. Complejiza la división izquierda y derecha, haciéndole guiños a lo que hace Jadwe. Escoge peleas en lo social, que yo creo que también le convienen, contra Torrealba, por ejemplo, por el destino de estos terrenos. Desde el punto de vista valórico, hoy día yo creo que puede ser bastante pragmático. Una cosa era un numerario de 40 años y otra cosa hoy día con ya más de 60, un tipo curtido que quizás tiene una familia distinta a la que él pensaba que le iba a salir, debería tener quizás mayor apertura frente a algunas cosas. O sea, Chile la tiene, puso una bandera gay en el municipio. Exacto, Chile cambió y Lavín cambió con él, podría ser el eslogan. Y Lavín es un poco también como el Deng Xiaoping chileno, que no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Y si efectivamente estamos en un mundo más posideológico donde se pudiesen captar sectores votos de distintos sectores, Lavín efectivamente es una mala noticia para Felipe Kast, para Osandón, para José Antonio Kast, para Lamán, para todos los que están en la cola. Es una mala noticia. Para la UDI es una buena noticia. Recuerda además sus mejores épocas. Pero además es el primer político, y esto comentábamos con Fernando, por lo menos yo lo veo así, el primer político que tiene una gestión digital de nivel, que sí, comprende la naturaleza de lo digital, que más que hacer su Twitter y decir lo que opináis en Twitter. Sí, es cierto. No, y combina muy bien lo presencial con lo digital, porque él te transmite por Periscope su tecito con la señora que le escribió. Entonces además mezcla esa dimensión entre la cercanía y la capacidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo, en el don de la ubicuidad también. No, yo creo que Lavín hoy día está en la pole position, eso es indiscutible. Ahora, es complejo si es que, porque esto lo digo en condicional, si es que el eje de la próxima elección insiste en la importancia de renovar los cuadros de la transición, puede tener un problema. O sea, él está, como diría Tironi, está en el lado equivocado del clivaje, porque él representaría a los cuadros de la transición. Si la tensión dramática está en favorecer una nueva figura, él sale perdiendo, porque algo que Lavín no tiene es frescura. Pero puede que ese no sea el clivaje. Puede que la demanda de renovación ya de alguna manera
se haya satisfecho esa hambre. O sea, con la elección se de haya 2017. chingado con el Frente Amplio. O que se haya absorbido lo suficiente como para que no explote. En 2017 entró un contingente importantísimo de nuevos rostros al Congreso, es decir, ya se está procesando la demanda de renovación, algo parecido a como se procesó la demanda de educación. Cuando las demandas se empiezan a procesar por el sistema, pierden su urgencia. Bueno, porque se procesan, pero pierden dramatismo. Cristóbal, Chile no es un país pródigo en liderar a otros países en algo, digamos. En general, país chico, lejano. Sí. En quizás lo único que nosotros teníamos algún grado de iniciativa y de liderazgo era justamente en generar ideas respecto de, por ejemplo, cosas que hoy día están en bajada. Pactos multilaterales, ideas que tienen que ver con, por ejemplo, el caso del acuerdo de Escazú, con medio ambiente y cosas de ese tipo, el pacto migratorio, la carta... La receta del FMI. La carta, claro, la carta propia de las Naciones Unidas que se está celebrando con estos 70 años, donde hubo los pactos como el pacto andino en su momento y las cosas que aquí tenían alguna lógica. Chile participaba de todo ese tipo de cosas, pero en un mundo que tiende cada vez más a que haya ensimismamiento en términos de países y haya una idea de que tú te rascas con tus propias uñas y que tienes que vivir protegido por el matón de turno. En tu continente será Brasil, en América completa será Trump, en fin, pero que tú necesitas estar al alero de uno grande, que es el que te permite comerciar, y que no tienes ya una iniciativa muy grande. ¿Cuál es el resultado para todos esos países? Sí, yo estoy de acuerdo con que justamente la idea era liderar algunos de estos procesos dadas las características de Chile. La retórica medioambientalista, no sé si decirle verde, de Piñera un poco hacía anticipar de que nosotros nos podíamos poner en esa línea. La propia presidenta Bachelet terminó su gobierno con una inesperada narrativa sobre que habían cosas más importantes que el crecimiento y una de ellas era el medio ambiente. Por eso Marcelo Mena terminó siendo su regalón. No estaba en el diseño original, que se trataba de menos abusos, más igualdad, y terminó siendo medio ambiente. Ella se transformó en una especie de Capitana Planeta 2. Y era interesante ver de qué manera Chile podía seguir jugando esa carta, principalmente a partir de las amenazas del cambio climático. El acuerdo de Escazú echó eso un poco por tierra, por lo menos desde el punto de vista de las señales. Hoy día lo mismo con este otro. Piñera podría haber sido el líder de la región, que siendo de derecha conectaba con los valores más bien progresistas o de esa derecha más bien democrática, moderada, como diría Vargas Llosa, no cavernaria, que representan sus pares europeos en Alemania y Francia. Lamentablemente hoy día aparece del lado de Bolsonaro y Trump. Esa es la señal. Y esa señal es, tal como tú lo dices, en el realismo de las relaciones internacionales, finalmente, en vez de hacer Make America Great Again, haz Chile grande de nuevo. Me importa solamente lo que le pase a Chile, lo que pase afuera no es mi problema. Y nosotros creo que teníamos una importante tradición de multilateralismo. Nosotros somos de esos países chicos que ganan con el multilateralismo. Cuando llegue y toque nuestra puerta los verdaderos efectos del cambio climático, el salvarse solo no va a bastar. Esto tiene, en general, la narrativa populista tiene una visión de corto plazo, porque en general también suele creer de que alguien te está metiendo el miembro en el ojo afuera, una élite cosmopolita que está conspirando contra ti, pero también porque cree que todo esto es simple. Para el populismo la complejidad es básicamente una coartada de las élites para mantenerse en el poder. Algunas veces puede ser así, pero usualmente no lo es. Usualmente la política es compleja y estos tratados son complejos, pero es más fácil venderlos como lo está vendiendo el gobierno. Aquí hay un acuerdo que nos iba a hacer perjudicar nuestra soberanía y se iba a llenar este país de inmigrantes. Para la izquierda eso también es una dificultad. Gabriel Palma, por ejemplo, acaba de calcular de que con los flujos migratorios actuales, los salarios en Chile se van a congelar por más o menos una década. Si eso es correcto, cómo la izquierda combina en su discurso la preocupación por los derechos humanos de los migrantes, pero al mismo tiempo por la calidad de vida de los chilenos más pobres, que son los que usualmente se ven más afectados. Ahora, en todo esto también hay una trampa. Por ejemplo, en el caso de Francia, los chalecos amarillos alegaban de que la élite bien pensante
francesa y europea podía darse el lujo de vivir una vida más verde porque era más cara. Son ellos los que no pueden pagar el precio del combustible. Sí. Así que finalmente la acusación es contra las élites que de alguna manera están obligando al resto a ponerse al día con algo que el resto muchas veces no puede. El problema es cuando ustedes sabían, las paredes de París decían la guerra, el tema climático, algo así, decía es una guerra contra los pobres. El problema es que los pobres van a ser los primeros afectados cuando esto ocurra. No van a ser los ricos, que van a encontrar una manera de construir su propio Luxemburgo. Creo que algo parecido va a ocurrir en estos casos. Cristóbal Belolio, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya bien. Muchas gracias a ustedes. Chao. Gracias, Cristóbal. Oye, todavía nos quedan unos minutitos, pero yo no quería dejar de tocar el tema de O'Reilly, por eso lo enunciamos. Aquí se da una situación bien interesante. O'Reilly fue sentenciado por abusos, fue quitada su nacionalidad que se le había dado, tiene que ser expulsado del país después de cumplir la sentencia, y el mensaje que queda es un mensaje de una justicia funcionando en este caso. Recuerden que en el caso Caradima, la justicia chilena llegó después en la sentencia que la justicia vaticana. A él lo suspenden y lo congelan y lo llevan a el lugar donde está a confinarse por una condena del Vaticano primero, antes de que con la justicia chilena. Y hay una serie de casos todavía en tabla. Así es que el caso de O'Reilly fue uno de los más probablemente emblemáticos en eso. Bueno, y ustedes denunciaron en Chilevisión todas las presiones que hubo contra las familias denunciantes de O'Reilly. Un cura ampliamente apoyado por la élite chilena. Recordemos una carta que salió tempranamente cuando él fue acusado, donde los principales dueños del PIB de Chile apoyaron al cura, como pasó con muchos, pero además fue un cura oficiador de famosos funerales de empresarios. Claro, o sea, era oficial de Radio Duna, además. Era un cura muy cercano a la élite empresarial. Era confesor de empresarios, o sea, era un cura que estaba mano a mano con ellos y que también existió todo este tiempo la duda respecto a quién en el fondo sustentó económicamente y cuál es el rol de las familias empresariales en Chile en sustentar a este tipo de abusadores, digamos, en las defensas corporativas que auspician con grandes abogados, en su estilo de vida, hasta que en el fondo salen del país, hasta donde llega el apoyo. Ahora todo ese apoyo se queda callado mientras se tiene que concretar, como bien ustedes dicen, esta expulsión del país. Claro, sí. La caída de O'Reilly, la caída de los legionarios, y la caída de los legionarios también marca el fin del ciclo, la hegemonía de los movimientos ultramontanos anticoncilio Vaticano II en la iglesia, que crecieron como la espuma al alero de Boitila, y en Chile desarrollaron mucha fuerza, particularmente los Opus Dei y los legionarios, ¿no? Con este discurso de que la moral es un asunto de la cintura para abajo y que Dios bendecía todo éxito económico, cualquiera fuera este. Entonces se le armó un discurso a la élite económica chilena muy a medida, y O'Reilly expresaba, claro, muy personalizaba, ¿no? Esa confesión también que marcó a este mundo desde los 90 hasta finales cuando comienza este caso, ¿no? Y termina de caerse ahora con este año con la caída finalmente del clero de la iglesia, un clero conformado en buena parte por estos curas conservadores, muchos formados en la iglesia de Caradima y puestos ahí por Ángelo Sodano. Hay una coherencia, o sea, O'Reilly es una pieza más de un ajedrez de poder del mundo conservador de la iglesia, que está con las acciones completamente a la baja y en caída libre. No lo puede leer a él como un fenómeno aislado del resto de las cosas que está ocurriendo. Yo tengo la impresión de que hubo un cambio bien fuerte, que quizás no se expresó en todas las personas que apoyaron a O'Reilly, pero hubo un cambio bien fuerte en un momento después de la sentencia y después de que el tema del abuso sexual del clero sobre niños y jóvenes se extendiera como se extendió. Uno a veces siempre tiene en la familia personas que defendieron determinados puntos de vista hasta
un momento. Pero tu compadre defendía a... Sí, no, Lucho Mosilla, era el abogado de pero él es el ¿no? abogado. Dios. Él es el abogado. El Creo que el abogado tiene que creer también. Sí, por supuesto, yo creo que el abogado creyó lo que le dijo, él. Pero no me estoy refiriendo a personas con sentimientos religiosos, personas de los colegios, por ejemplo, cosas de ese tipo. Gente piadosa. Gente, claro, que le da el beneficio de la duda porque no puede creer que un sacerdote puede hacer este tipo de cosas, hasta que de pronto empiezas a mirar cómo se replica una situación idéntica en distintas partes, hasta que viene el Papa. Cuando el Papa habla, a alguna gente católica le afecta. Y cuando habla de la cultura del abuso y del encubrimiento, se genera una situación donde, como para ponerlo en términos gráficos, tú no dejas a tu hijo o a tu sobrino solo con un sacerdote nunca más. Y por lo tanto, este tipo de situaciones crean una nueva realidad, que efectivamente hay algunos que todavía son recalcitrantes y lo apoyan, y que todo esto fue una falsedad, en fin. Pero el giro que se pegó la opinión pública respecto de el clero y la posibilidad de que estos obispos y sacerdotes tengan este tipo de conducta fue mayúsculo en Chile y muy rápido. Y probablemente O'Reilly, en el momento en que él deje el suelo chileno en el avión que lo lleva a México, donde está la sede de los legionarios, ¿estamos seguros que el Ministerio del Interior va a firmar el decreto de expulsión? Ya te dije ya, porque están en otras urgencias, no sea exigente. Por eso pregunto, o sea, no yo me imagino, para creer, como decía. Yo me imagino. Tenían 72 horas, entiendo. Me gustaría esperar a que ocurra antes de decir que va a ocurrir. Creo que se cumple mañana. Bueno, hay que verlo, pero en todo caso, esto, a diferencia de lo demás, o sea, dejar. Más que el abogado del Ministerio del Interior es bueno. O sea, si tú estás mirando las acciones del gobierno sobre la base de que lo sube o lo baja en las encuestas, le correspondería afirmarlo. Sí. Y por lo tanto. Pero el abogado Reilly y el abogado del Ministerio del Interior, ojo ahí, ¿no? Sí. ¿Quién es? Hermosilla. Ah, pero Sí, Lucho, sí, no, pero ya perdió el caso por Lucho. Hermosilla. Los abogados llegan hasta que hay sentencia. Pero lo que dice Mirko, puede haber una simpatía y en eso le doy el voto. Pero yo tengo la impresión de que esa simpatía no irradia a todos lados. O sea, ya le pagaron. Yo creo que él perdió. Él fue a una O'Reilly estoy hablando, fue a un juicio, y una vez que termina el juicio y te sentencia, ya estás en otra, digamos, fuera, tienes que esperar el tiempo que estuviste confinado, y ahora tiene que procesarse tu expulsión. El dedo para abajo. Ya se acabó, pues. Esas son sentencias y vamos a ver si que se cumple. Estás pidiendo que se cumplan las sentencias de personas que tú calificaste de terroristas en otras partes del mundo, que se vengan a cumplir acá. No, ¿Cómo claro. no vas a cumplir una sentencia en tu propia patria? Para creer, ¿no? Vamos a ver. Gracias, Mirko. Gracias, Natalia. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. A las 3 de la tarde de lunes a viernes,